Un interesante conflicto político y queremos conversarlo con uno de los protagonistas. El CONAFOBICER es un fondo para construir viviendas para los trabajadores del sector de construcción civil, y ahí tiene una participación importante el gobierno. Es privado, pero tiene una participación el gobierno, y su gerente general, Rudecindo Vega, que ha sido ministro de Vivienda, pues ejercía su libertad de expresión escribiendo una columna periodística en el Diario Uno, donde criticaba, pues como muchos, como el 80-90% de la población al gobierno, pero esto ha sido mal visto por el gobierno, y la ministra Jania Pérez de Cuéllar, que tiene que ver con este fondo, le pidió al presidente directorio de esta entidad, el CONAFOBICER, que le diga chau. Pero vamos a hablarlo con él. Gracias por acompañarnos, Rudecindo Vega. No, muchísimas gracias, Fernando, y gracias por estar acá. ¿Hice bien el resumen o me equivoqué? Sí, lo hiciste muy bien. Quizás yo lo único que podría acotar para iniciar esta conversación es que el CONAFOBICER es una institución privada. No tiene nada, no tiene un solo centavo del Estado. Ah, el Estado no aporta al fondo. No aporta nada. Pero algo tampoco aportará, porque no, si tampoco aporta nadie, los empresarios de la construcción tampoco. Es un fondo de los trabajadores de construcción civil. Es equivalente a la derrama a los maestros. Lo que la derrama magisterial es a los profesores, el CONAFOBICER es a los trabajadores. Pero el presidente de directorio es puesto por el gobierno. Porque hereda este concepto tripartito de los 70. Es el señor Jorge Rochabrún. Sí, fíjate que los presidentes eran nombrados siempre el ministerio consultando con la federación, que son los que tienen la mayoría en el directorio. Esta es la primera vez en donde el presidente fue impuesto. Pero esto sucedió la semana pasada, jueves o viernes, tu defenestración, y tu reacción inmediata fue acusar a Nicanor Boluarte. Y a Dina, a los dos. Y a la presidenta. Y a los dos juntos. ¿Por qué? Porque acá hay antecedentes previos. Por ejemplo, yo puedo decir que 9 meses antes de que esto ocurra, Nicanor Boluarte fue a buscar a dirigentes de la federación y a decirles que me pidan que no critique al gobierno, que deje de escribir columnas críticas al gobierno a cambio de algunos beneficios que puedan gestionar para los ¿Beneficios trabajadores. para ti o para los trabajadores? Para los trabajadores. Entonces, obviamente los trabajadores le dijeron que no, que eso no era posible. ¿Por qué? Porque yo estaba ejerciendo mi derecho de opinión personal. Entonces, vamos a decir, fue un pedido que llegó mal. Entonces, que no consiguió ningún fruto. Fue un primer intento. Un primer intento. Segundo intento es este cambio del presidente. O sea, nunca consultaron a la federación, impusieron al nuevo presidente. Es reciente este señor Rochabrún. Sí, claro. Más aún, nosotros teníamos un directorio regular. ¿Quién era el anterior presidente? Augusto Millones, que tenía 8 plena años. Confianza de la federación. De la federación. Sí, 8 años. De Capeco, que también es parte 8 años trabajando juntos. Entonces, y lo cambiaron a él de un día para otro. Nosotros llegamos a un directorio y tuvimos que suspenderlo. Porque pero ese día tú tenías un antecedente de haberte enfrentado a Nicanor Boluarte. Sí, a Nicanor sí, ¿no? A Nicanor sí. Porque hiciste un informe negativo a él cuando tú estabas en Cencico. Tú eras presidente ejecutivo de Cencico. A mí me nombran presidente ejecutivo de Cencico. Cencico, que hay que decir, es un instituto técnico para la construcción del Estado. Es decir, eso sí es una empresa del Estado que está adscrita al sector vivienda. Adscrita a vivienda. Yo fui presidente y cuando llego yo como presidente le encuentro a Nicanor. Como lo conocía de la época porque él fue voluntario de transparencia. Él tenía un cargo ahí. ¿Qué cargo era? Él era gerente general. El gerente general. Entonces, como yo lo conocía, que él había sido voluntario de transparencia, lo primero que hago yo, habiendo organizado transparencia, lo primero que hago es llego y le digo, oye, mira, qué bueno verte acá, qué bueno que tengas ese cargo. Yo voy a pedir que te ratifiquemos en directorio y te ratifico la confianza, pero no solamente eso, sino que todas las funciones del presidente, que son mías, que tienen carácter administrativo, te los delego. Preparemos una resolución presidencial y él lo elaboró, yo la firmé y le delegué. O sea, no solamente le ratifiqué la confianza, sino lo empoderé muchísimo más. ¿Y qué hizo con el empoderamiento? Bueno, me arrepentí porque comencé a encontrar una serie de irregularidades que las comencé a documentar, las comencé a encarar, ¿verdad?
mecían con la solución, la postergaban, hasta que yo tuve que ir al directorio y pedir que le retiremos la confianza, porque él no quería renunciar, ¿verdad? Entonces fui al directorio, planteé el tema y el directorio aceptó el informe, pero no la decisión. Todo esto sucedió en el 2018. 2018. El gobierno de Vizcarra. Sí. Entonces, y yo ahí renuncié, fui al ministro, al presidente, presenté la renuncia y yo me fui, él se quedó. Después ya lo han votado, pero él se quedó, ¿no? Entonces había ese mal antecedente con Nicanor Boluarte, entonces cuando vio que estabas en CONAFOBICER y que te expresabas críticamente del gobierno. Sí, dijo, entonces no. Creo que ahí deben haber revivido algunas cosas pendientes y entonces sí comenzaron un proceso de hostilización. Pero ahora, ¿no? Luis Villanueva, que es una parte muy importante en CONAFOBICER porque es el secretario general de la Federación de Construcción y de la CGTP además, ¿no? Presidente de la CGTP. Presidente de la CGTP, nada menos de la principal central sindical del país. Se ha plegado a la versión oficial porque dice que tú has ido contra las normas del CONAFOBICER, que es que no debes dar declaraciones políticas. No, mira, a ver, yo jamás voy a hablar mal de Lucho, menos de la federación, tampoco hablaría mal del presidente de Capeco y de Capeco. No los voy a poner. ¿Por qué? Porque ellos también son víctimas. ¿O piensas regresar? No. ¿Te gustaría regresar? No, mira, cuando se cierran ciclos, se cierran. Claro. Yo en eso siempre me he caracterizado porque siempre he dicho, yo soy un ave de paso. En algunos sitios me demoro más que en otros, pero soy un ave de paso. Así es que no tengo yo esa pretensión, pese a que tengo, en algún momento lo hemos conversado, no tengo esa pretensión. Ya, por ahí no va. Lo que ha dicho Luis Villanueva ahora en Ampliación de Noticias temprano en la mañana, aquí en RPP, es que tú tendrías proyectos políticos propios. Bueno, entonces... tú que eres un hombre de transparencia, tú has sido de la ONG Transparencia, ¿por qué no nos sinceramos? ¿Tienes algún proyecto político? No, porque mira, me encantaría. Y me encantaría, más pero aún. Estás en un colectivo que se llama Iniciativa Ciudadana. Pero que no tiene nada que ver con Iniciativa Democrática. Pero que no tiene nada que ver con hacer campaña por un partido, por un candidato, no, para nada. Nosotros creamos Iniciativa Democrática para dos cosas. Para promover la reforma política en el país, política electoral, y para promover el adelanto de elecciones. ¿Y no hay una relación con algún partido, con el PRIM, por ejemplo? No, partido regional? Ninguno, porque yo podría decirte, nosotros en Iniciativa Democrática hemos canalizado el interés de los movimientos regionales. Ellos han hecho una alianza y está bien, pero en Iniciativa Democrática hemos trabajado con el Partido Morado también, hemos convocado a la gente de los partidos de izquierda, entonces hemos... pero están en la centroizquierda, ¿no? Por ahí te ubicas. Yo sí. Yo personalmente sí. Pese a que este grupo, colectivo, Iniciativa Democrática se ubica por ahí también. Tiene, vamos a decir, tiene una mezcla de todo. O sea, es más, si quieres, su abanico está entre la centro derecho y la centro izquierda. Ahora, tú dices que los Boluarte, la presidenta Dina y Nicanor Boluarte son los que habrían hecho lo posible para que ya no estés ligado a este fondo. Pero quien ejecutó la decisión, quien habló con el presidente de directorio, fue la ministra Jania Pérez de Cuéllar. Sí. ¿Hay algo personal respecto a ello? No, Fernando, yo más bien ahí también lo que he dicho, así como jamás criticaría ni a la Federación, ni a Capeco, ni a Lucho, ni al presidente de Capeco, jamás lo voy a meter porque ellos también son víctimas igual que yo. Entonces, a las víctimas se las defiende, se las apoya, no se las expone, no se las humilla. Entonces yo no voy a entrar en un dime que te diré. Los voy a dejar cuidando, protegiendo, porque ellos también son víctimas. En el caso de la ministra y el presidente del CONAFOBICER, ellos lo que son mandaderos. O sea, la ministra no tiene ninguna... ¿Mandaderos de Dina Boluarte o de Nicanor Boluarte? Bueno, son recaderos de los dos hermanos que gobiernan en el Perú. Y los dos hermanos que gobiernan en el Perú son Dina y Nicanor. Son la pareja presidencial fraternal. Eso es lo que yo he dicho. Y la ministra no tiene vela en este entierro, no tiene la capacidad de decidir, no tiene la capacidad de siquiera de impulsar cosas. Pero tiene cierto perfil político la ministra Pérez de Cuéllar, ¿no? Puede, pero lo que sí tiene una capacidad notoria es de recadera,
porque ella lo que ha hecho es llevar recados. Entonces yo a ella no le plazo nada, no digo nada de ella, ella ha cumplido su mandato, seguramente a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, pero ella ha llevado el recado. Y a los recaderos uno no los cuestiona, ellos cumplen nomás su chamba. Pero si el fondo no está alimentado por el Estado, ¿por qué no te habrían defendido? Porque si reciben algunos beneficios del Estado, el Estado les habrá hecho algunas promesas por las que el señor Villanueva dice, no, pero Rudecindo se pasó, pues hizo declaraciones políticas. Posiblemente, Entonces, a ver, entonces lo que yo ahí sí te digo... Entonces no son víctimas, no, también estarían no, porque yo ahí sí recibiendo te digo, algún beneficio. No, porque son 3 directorios que hubo. Hubo un directorio un viernes de la semana antepasada. En ese directorio el presidente llevó el pedido de la ministra y, vamos a decir, 6 votos del directorio le dijeron no pasa el pedido. Como el presidente se sintió relativamente complicado con el pedido y tenía que cumplir con su mandato, ¿verdad? Con su mandado, entonces pidió verlo en el siguiente directorio y se trasladó para el directorio del martes, o sea, 4 días después. En ese directorio del martes nuevamente volvió a perder, pero ahí incluso con un acuerdo. El acuerdo es invocarle a Rudecindo Vega que de sus cuentas personales, porque son opiniones personales, que de sus cuentas personales retire alguna mención que pueda existir respecto del fondo. Y se referían fundamentalmente a mi cuenta en LinkedIn, en donde decía mi cargo. Gerente general del CONA. O sea que ¿verdad? podías opinar libremente, pero no consignaras que no considera tu función. Sí, función. Lo que pasa es que al día siguiente de ese acuerdo, el Diario 1 saca una página en la cual dice la ministra Jaña Pérez de Cuéllar atenta contra la libertad de expresión del Diario 1. Y bueno, parece que la ministra se sintió tocada. Como no podía ir contra el Diario 1, levantó el teléfono y comenzó a llamar a los directivos de Capeco, a los dirigentes de la federación, a extorsionar en base a temas de la agenda que existía en el sector. Entonces, Fernando, fíjate, en el presupuesto de este año no hay un solo sol para techo propio. Si la ministra para los pobres en el Perú hubiera puesto en el presupuesto que se definió el año pasado, hubiera defendido. No defendió nada. No existía un solo sol. Nosotros lo pusimos en la agenda. ¿Tú has sentido alguna represalia en estos últimos días? Porque hiciste una acusación seria hace poco en el programa Cuarto Poder, ¿no? Sí, no, lo que yo... Mira, no es solamente desde ahora, es hace mucho tiempo. Hay prácticas que vienen de siempre, ¿no? Reglaje, interferencia en las comunicaciones. Cuando uno viaja, uno está acompañado de gente que nunca quiere estar acompañado, ¿verdad? O sea, tú no pides compañía, que te mandan y están ahí siguiéndote en tus viajes, en lo que haces. Pero ¿no? tú en tus columnas pues hablabas de adelanto de elecciones. Y sí, lo sigo pensando. Más aún, yo, Fernando, de este gobierno yo critico 3 cosas. Y siempre lo he dicho. Este es un gobierno inepto, incapaz, tan inepto y tan incapaz que todo el 2023 nos sumió en la recesión más grande en los últimos 35 años. Con eso lo que te quiero decir es que nos regresó a la época de Alan I. Fíjate lo inepto que es. Segundo, este es un gobierno absolutamente autoritario y sangriento, que nos regresó a la época de los 90 de Fujimori. Tiene 70 muertos que faltan explicar, con una acusación constitucional congelada en el Congreso. Y tercero, para terminar, porque ya nos pasamos. Y 3, es un Congreso absolutamente corrupto, tan corrupto como el de Castillo. Bueno, si estás para la política. ¿No? No, pero es que yo hago política. Toda mi vida he hecho política, desde escolar. Desde escolar, cuando salí a luchar por recuperar la democracia en la dictadura de los 70. Bienvenido a la campaña por el 2026. Y gracias, en todo caso. Gracias porque... yo soy un político que he hecho toda mi vida política siendo candidato o no siendo candidato. Bueno, soy uno más del grupo. Y a veces incluso haciendo política desde la sociedad civil. Bueno, muchas gracias, Rudecindo Vega. No, muchísimas gracias a ti, Fernando. Y nos vemos...